Hola, ¿quieres saber cómo se analiza un gráfico para buscar una zona de inversión? Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es buscar y detectar e identificar la tendencia principal del activo en cuestión. Y voy a utilizar un ejemplo que estoy operando en estos momentos, que he utilizado para entrar, y te voy a explicar por qué he tomado la decisión de comprar, en este caso, el australiano neozelandés. Lo primero es identificar la tendencia principal. Y para ello, bueno, ya lo explicamos en los vídeos anteriores, para ello utilizamos un indicador que se llama NB Red de Medias, que lo que hace es dibujarme dos medias dentro del gráfico y me coloca y me dibuja, mejor dicho, en color verde o rojo en función de cómo se encuentre el activo. Fijaros, durante todo este tiempo me marca la situación en rojo, significa que la tendencia principal es bajista, y digo principal porque estamos en un gráfico diario, y en verde todo este entorno, que significa que la tendencia principal es alcista. ¿Por qué es importante detectar la tendencia principal? Porque la tendencia principal es la que va a marcar la dirección de mi operación. Bien, eso es lo primero que tenemos que hacer para hacer un análisis, y en este caso un análisis que queremos utilizarlo para invertir. No es un análisis para predecir el futuro, sino que es un análisis para localizar una zona de operativa real. Lo siguiente que voy a hacer es irme ya ahora sí al time frame, donde voy a ejecutar y donde voy a buscar la oportunidad de entrada, que en este caso va a ser en el gráfico de una hora. Y aquí tenemos que utilizar esos conceptos técnicos, esos conceptos de análisis que ya explicamos en el vídeo anterior, ¿no? Como nivel de resistencia que se transforma en soporte, como en los niveles de Fibonacci, como las divergencias o como la sobreventa. Para mí, los cuatro fantásticos dentro del análisis técnico. Pero fijaros que lo importante no es conocer cada uno de ellos a nivel individual, lo importante es lo que vamos a hacer a continuación. Lo primero que ya hemos hecho, vuelvo a repetir, detectar la tendencia principal, es lo primero que tenemos que hacer cuando analizamos un gráfico donde queremos invertir. Lo siguiente, detectar las zonas de resistencias que a día de hoy van a funcionar como soportes. Ya sabemos que una resistencia como esta de aquí, cuando es perforada al alza, cuando es superada por el precio, se transforma en un soporte. Esto era una resistencia. Esto seguía siendo una resistencia. Esto seguía siendo una resistencia. Esta zona era una resistencia del precio en todo este tiempo. ¿Qué ocurre? Que un día el precio supera claramente la resistencia. Por lo tanto, esta zona que hemos marcado, como podéis ver en color rojo, cuando el precio pasa por encima, se transforma automáticamente en un nivel de soporte. Pues fijaros, lo primero que tenemos que marcar es cuál es el nivel, en este caso, de resistencia, que ahora es un soporte, que es toda esta franja que veis ahí. Muy bien. Lo siguiente, los niveles de Fibonacci. Normalmente, bueno, ya sabéis, si cogemos todo el tramo de subida, que yo creo que está claro, para dibujar un Fibonacci necesitamos un mínimo y un máximo. Bueno, yo creo que este es el mínimo más importante que podemos encontrar y este es el máximo, ¿vale?, que podemos encontrar, ¿no? Por lo tanto, mínimo y máximo. Y desde ahí vamos a dibujar esos niveles de Fibonacci. Lo dibujamos y ya tenemos. ¿Y qué sabemos del Fibonacci? Sabemos de Fibonacci que la franja que existe entre el 38 y el 61 es la franja donde el precio va a terminar su corrección. Es decir, si todo esto es un impulso, que yo creo que estamos todos de acuerdo, y todo esto es una corrección, ¿dónde va a acabar la corrección? Pues normalmente entre la zona entre el 38 y el 61%, ¿no? Esa es la zona donde debe de acabar. Pero claro, aquí ocurre una cosa, y es que anteriormente, en el paso número 2, que era localizar esas resistencias que se transforman en soporte, dicho de otra manera, localizar los soportes, resulta que ya tenemos ese soporte dibujado. Mi pregunta, y aquí ya donde empezamos a entrar en la parte importante, en la parte de unificación de criterios, que es lo que vamos a rematar en este vídeo, fijaros que si yo os pregunto, vale, de las tres líneas de Fibonacci, 38, 50 y 61, ¿cuál de las tres tiene una mayor importancia? Y diréis, bueno, pues para mí tiene el 50%, bueno, pues para mí tiene el 61%, bueno, pues para mí
tiene una mayor importancia aquel nivel de Fibonacci que coincida con el nivel de soporte. Por lo tanto, la clave aquí está en la zona del 38%. Esa va a ser, o ese es el nivel importante. Es decir, que dentro de estos niveles de Fibonacci, en realidad a mí solo me interesa el nivel de 38, porque coincide con el nivel de soporte que previamente hemos dibujado. Bien, tercer factor que nos tenemos que fijar, si el precio ya ha llegado a ese nivel de soporte, que ha llegado, ya vemos cómo lo ha tocado, lo siguiente será observar si existe alguna divergencia alcista. Y fijaros, para eso utilizamos el MAC. ¿Y qué ocurre en la parte final? Bueno, pues en la parte final vemos como el precio está cayendo, pero vemos como el indicador del MAC no consigue caer, sino todo lo contrario, que está subiendo. Por lo tanto, fijaros qué casualidad que justo cuando el precio llega a ese nivel de soporte y, por ende, a ese nivel del 38%, lo está haciendo con una divergencia alcista. Y como último factor que ya hemos ido comentando, vamos a ver si se ha producido algún nivel de sobreventa en todo este entorno de caída. Y casualmente, pues fíjate, voy a hacer un zoom. Hace unos días entró claramente el RSI en ese nivel de sobreventa. Si os dais cuenta, y si estáis prestando atención al vídeo, os daréis cuenta que hemos utilizado para mí los 4 fantásticos dentro del análisis técnico, que en este caso son, dentro de una tendencia alcista, nivel de soporte, niveles de Fibonacci, divergencias alcistas y sobreventa. Si lo unimos todo, nos damos cuenta que en este gráfico ocurre lo siguiente. Por un lado, tenemos el nivel de soporte, que ya habíamos detectado anteriormente. Por otro lado, tenemos el nivel de Fibonacci, que ya lo hemos marcado con anterioridad. Por otro lado, tenemos la divergencia alcista, que hemos marcado perfectamente en el gráfico. Y por último, tenemos también el nivel de sobreventa. ¿Qué está ocurriendo en ese entorno? ¿Qué está ocurriendo exactamente en todo este entorno? Pues lo que está ocurriendo es que se están unificando esos 4 criterios. Dicho de otra manera, en esa zona, en ese lugar, en ese precio, se unifican muchos indicios de que el precio puede empezar a subir. Por eso, la posición que hemos tomado esta semana en el australiano neozelandés, que es una divisa, pues ha sido una posición compradora. De hecho, estamos comprados dentro de este activo. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar un repunte, una subida del precio. Pero lo importante de este vídeo no es donde tengo colocado el stop y el objetivo, eso ya lo veremos un poquito más adelante, cómo planificar toda una estrategia de swing trading, sino que ahora lo que quiero que aprendas es que cuando vas a analizar un activo, te tienes que preocupar de localizar una zona donde vas a invertir. Todo lo demás da igual. ¿Qué ocurre? Que en este ejemplo que estamos viendo, lo que hemos visto es que estábamos dentro de una tendencia principal alcista. Y la conclusión a la que tenemos que llegar es la siguiente. Si la tendencia principal es alcista y tú quieres invertir, solo y exclusivamente te tienes que preocupar de lo siguiente. 1. Localizar los soportes estáticos. 2. Localizar esos niveles de Fibonacci que coinciden con ese nivel de soporte. 3. Localizar las divergencias alcistas. Y 4. Localizar las sobreventas. Todo lo demás no te sirve para operar. Si quieres ser un inversor, céntrate en buscar dónde estarán las oportunidades. Y para ello, lo mejor que puedes hacer es, dentro de una tendencia principal alcista, dedícate única y exclusivamente a utilizar estos 4 conceptos. Si lo haces, te puedo garantizar que tu forma de invertir y sobre todo tus objetivos te resultarán mucho más fácil alcanzarlos si eres capaz de utilizar estos 4 conceptos que hemos trabajado. Así que prepárate, cógete un gráfico, aquí tienes un ejemplo real, como os prometí. Todo lo que vamos a trabajar es en tiempo real y vamos a poner ejemplos para que tú puedas verlo. Espero que os haya gustado y recuerden que seguimos dentro del curso Cómo ser un swing trader y espero que lo estés disfrutando. Te espero en el siguiente vídeo.